Hermanos, bienvenidos para juntos estudiar la palabra de Dios. Estamos meditando, estudiando el Antiguo Testamento y hoy el primer libro de Samuel, el capítulo 10. Para comprender el capítulo 10 hay que entender muy bien los capítulos anteriores y yo recomiendo a la iglesia que puedan escuchar, los que no vienen el día miércoles puedan escuchar el estudio del día miércoles y también del día viernes, los que no pueden venir a la reunión de oración. El día viernes estudiamos el 9, el día miércoles el 8 y el domingo anterior recuerdan el capítulo 7. En el 8 hay una nota muy triste. Dios dio una gran victoria a Israel y lo despreciaron a Samuel y también lo despreciaron a Dios. Dice el capítulo 8, versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, que significa Jehová es mi Dios. Y el nombre de su segundo hijo fue Abías, que significa Jehová es mi Padre. Y eran jueces en Berseba. Hay una nota muy triste en el verso 3. Pero no anduvieron los hijos de Samuel por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Se volvieron codiciosos a la plata, raíz de todos los males, el amor al dinero. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá, donde vivía Samuel, para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Cómo querían un rey? Como tenían las naciones. Y así como lo pidieron, así Dios les dio. Hermanos, podemos insistir en pedir algo que no es la voluntad soberana de Dios y persistimos y Él nos da lo que le pedimos, pero es para nuestro desastre. Dice el versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, llevó su tristeza delante de Dios. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. La decisión de Israel le produjo tristeza a Samuel y también tristeza a Dios. Dijo: a mí me han despreciado. No necesitaban de un rey. Dios los estaba gobernando. El gobierno de Israel era un gobierno teocrático, que es el gobierno de Dios. Yo les he conversado que en diferentes reuniones líderes evangélicos dicen: necesitamos un líder, necesitamos alguien que nos represente en el Ecuador. Dicen equivocadamente: la iglesia evangélica no tiene cabeza. ¿Cómo que la iglesia de Cristo no tiene cabeza? Si la cabeza de la iglesia es Cristo, no necesitamos una cabeza o no necesitamos otra cabeza, ya la tenemos, la persona del Señor Jesucristo. Él es nuestro Rey, nuestro amo, Dios, Salvador. Y bien,
Entonces Samuel procedió a elegir el hombre que el pueblo anhelaba. ¿Cómo eran los reyes de alrededor? Eran hombres muy orgullosos, eran también hombres escogidos, físicamente eran atractivos. Y vamos a mirar en el capítulo 9 que Saúl tenía las perfectas características del rey que Israel anhelaba. Usted notará que no hay ninguna cualidad interna, no había ninguna cualidad de su carácter, no, todo es lo de afuera, porque el hombre se enfoca en lo de afuera, pero Dios mira lo de adentro, el corazón. Dice 9:1, había un varón de Benjamín, hombre valeroso. Allí valeroso significa hombre de influencia económica, el cual se llamaba Cis. Entonces, Saúl era el hijo de un hombre rico, influyente, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Mecorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, como lo quería Israel, joven y hermoso, apuesto. Era un hombre guapo, atractivo. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Todo Israel que lo conocía lo admiraba por su belleza, igual que hoy. Una mujer muy hermosa, un hombre muy hermoso, tiene millones de seguidores en las redes sociales. Hasta que pronto el cuerpo se encorva, se arruga, se enferma y se muere. Pero hasta tanto son personas aclamadas y tristemente también seguidas esas personas por muchos creyentes, principalmente entre la juventud. Por eso hay que trabajar mucho en la formación del carácter. Este Saúl era joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Dice un autor de un libro que leí, tal para cual, el hombre que ellos querían, no el hombre conforme a la voluntad de Dios. Y en el capítulo 10 que leímos hace un momento, miren el verso 24. No se dice nada de su carácter. No se dice si era manso, si era humilde, si amaba, si perdonaba, si era abnegado. No se dice si era un hombre diligente, disciplinado. No se dice nada de esto. Todo es lo externo, lo que el mundo le gusta ver. Y Samuel dijo a todo el pueblo en el 10:24, habéis visto. También otro autor de un libro que leí dice que Samuel tenía la debilidad de la belleza. Se dejaba impresionar por lo de afuera, por lo externo. Y bien puede ser porque cuando lo mandó a la casa de Isaí, ya iba a ungir al primero. También un hombre alto, apuesto, atractivo, se llamaba Eliab. Y Dios se le enojó a Samuel y le dijo, oye Samuel, ese no es. Tendía a hacer lo mismo. Hermanos, las personas apuestas tienen mejores oportunidades en el mundo. Las chicas también. No importa que no tengan mucho en su cerebro, pero si es atractiva, puede ocupar lugares de honor. Y algunos jóvenes se dejan impresionar por la belleza. Yo les invito a que seamos muy cuidadosos en estudiar todo el primer libro de Samuel, porque veremos luego nosotros la debacle, el desastre de Saúl.
Y vamos a estar hoy impresionados con lo que Dios hizo en el corazón de Saúl. Y Samuel dijo a todo el pueblo en el verso 24: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, aplaudiendo y dando el grito de júbilo con lo que quería. ¿Qué dijeron? ¡Viva el rey! Y también hicieron como hacen a veces, porque era el anillo para el dedo. Pero hay que mirar luego las consecuencias. Este capítulo confirmó la elección de Saúl como el rey que el pueblo de Israel quería, lo que quería. Ustedes y yo podemos ser necios en pedirle a Dios algo que Dios no nos quiere dar. Hay que pedir por esto conforme a su voluntad y decirle: Señor, yo hago esta petición, pero si es tu voluntad. A Samuel le impusieron, a Samuel lo presionaron, y también hicieron esto con Dios, y Dios les dio lo que pidieron. Para mí, yo me llamo David Mutre Ruiz, y estudiar la historia de Saúl, me produce tremenda tristeza, me produce un poco de desasosiego, mucha preocupación, porque muchos creyentes han comenzado su vida como Saúl. Se lo ve que comienza bien, pero luego terminó muy mal. Y en estos días he estado pensando en tantas personas que he tenido la honra de guiar a Cristo y de bautizarlas, y muchos que no permanecen. Y hoy en la mañana, orando a Dios, como todos los días con mi esposa Isabel, en la madrugada, oramos por aquellos que algún día emprendieron su vida cristiana y hoy no le siguen. Hermanos, piensen en este momento cuántas personas, la promoción con la que usted se bautizó, recuerdan de su grupo discipulado, y los jóvenes que van a los campamentos, recuerdan esos jóvenes que asistían, hoy ya no se congregan, hoy ya no siguen al Señor. Y nosotros en este capítulo lo vamos a mirar a Saúl comenzando bien, como algunos han comenzado bien, pero luego desde el capítulo 11, hermanos queridos, hasta que se termina el primer libro de Samuel, vamos a ver la triste vida de Saúl y su triste final. Y yo me he preguntado: Señor, ¿y por qué tantos capítulos? ¿Por qué tú te ocupas tanto espacio en hablar del desastre de Saúl? Porque el desastre de Saúl ya comienza desde el capítulo 14, capítulo 15, 16, y hasta que se termina, hasta que muere echándose sobre su propia espada. La muerte de Saúl en el capítulo 31 del primer libro de Samuel. Y yo les ruego que en estos días estemos orando para que algunas personas que se han alejado hace años vuelvan a Dios con un corazón contrito y humillado, con la reverencia que nos caracteriza y con temor y temblor. Estudiemos este capítulo 10 del primer libro de Samuel en 5 partes. El tema es: Dios confirmó la elección de Saúl como rey sobre Israel. No era su voluntad absoluta, soberana. Dios confirmó la elección. Este capítulo entonces confirmó
elección de Saúl como el rey que el pueblo de Israel quería. Estudiémoslo en 5 partes. La primera, la unción con aceite de Saúl. Samuel ungió con aceite como rey y lo hizo en privado. Esto dice el verso 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite. Ya conocen ustedes que el aceite representa la presencia del Espíritu de Dios. La derramó sobre su cabeza. ¿Y cómo habrá hecho? Creo que había que subirse en un banco en algún lugar porque Saúl era muy alto. Y la derramó sobre su cabeza y lo besó. Porque Samuel llegó a amar mucho a Saúl. Y él no quería el fracaso de Saúl. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hacía una pregunta en una de las aulas del seminario a un grupo de estudiantes. ¿Y quién eligió a Judas? ¿Quién lo eligió, hermano? Para que sea parte de los 12. ¿Quién lo eligió? Jesús lo eligió. ¿Se dan cuenta? También eligió a Saúl. Aquí está la bendita doctrina de la salvación, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, lo amó también a Judas. Y Jesús quería que Judas se arrepienta, y lo amó a Saúl, y buscaba que él se arrepienta, que él experimente el nuevo nacimiento. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? En segundo lugar, las señales proféticas para confirmar la elección de Saúl están en los versos 2 al 8. Es asombroso cómo Samuel dio instrucciones tan claras de lo que sucedería a Saúl. Hoy, después que te hayas apartado, dice el verso 2, de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Las asnas o las burras eran instrumentos de Dios para hacer posible que Saúl tenga un encuentro con Samuel y Samuel le diga que el pueblo lo había elegido como rey sobre Israel. Todo esto fue un plan de Dios, el plan soberano de Él. Y luego que de allí sigas más adelante, le instruyó Samuel a Saúl: y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel. Hermanos, subían allí a rendirle culto a Dios, llevando uno 3 cabritos para el sacrificio, otro 3 tortas para alimentarse de pan, y el tercero una vasija de vino. Ahí ya está la figura del Señor Jesucristo. El pan que representa su cuerpo molido por nosotros, y el fruto de la vid, el vino que representa la sangre que Él derramó para limpiar todos nuestros pecados. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, porque la comida a Saúl y a su buen siervo se le había agotado. El buen siervo o el criado de Saúl es el que lo guió hasta Samuel, porque la casa de Saúl y su padre Cis estaba cerca de Samuel. Pero ¿saben qué pasaba? Saúl no conocía absolutamente nada de Samuel, ni conocía nada de Dios, ni él ni su padre. ¿Y cuántas personas, hermanos, pueden vivir cerca del templo, de un templo como este,
donde nos congregamos para rendirle culto a Dios y no saben nada lo que sucede aquí dentro. Y no conocen también quién está predicando en este momento. Saúl no sabía nada de Samuel, ni le interesaba, ni el padre tampoco. Los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, porque andaba hambriento, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas. Se cree que esta compañía de profetas era una escuela de profetas formada por Samuel. Así como esta iglesia tiene grupos de discipulado, así como tenemos aquí una extensión del seminario, donde se forman los obreros de Dios. Se les enseña la Biblia, se les enseña a predicar, a interpretar correctamente la palabra de Dios. Así Samuel tenía esta escuela de profetas, se les enseñaba a predicar, a cantar a Dios, se les enseñaba la ley de Dios. Te encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto donde se rendía sacrificios, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Quiere decir que profetizar tiene que ver con hablar las maravillas de Dios, cantar las maravillas de Dios. Esto es hasta el versículo 8. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Mi hermano, aquí hay para pensar mucho. Aquí nosotros podemos tener una impresión, pero no podemos decir mucho hasta cuando lleguemos al capítulo 30 del primer libro de Samuel. Dice que el Espíritu vendrá sobre ti, no solo vendrá sobre ti, sino con poder. Eso implica el Espíritu de Dios te capacitará para la empresa que te he encargado. Te capacitará para que lideres al pueblo y profetizarás. Esto profetizarás quiere decir comenzarás a alabar a Dios, cosa que Saúl nunca había hecho. Y profetizarás con ellos y serás mudado. Yo averigüé bien esa palabra y significa transformado. Y serás mudado en otro hombre. Muchos dicen otro hombre, pero no es un nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, otro hombre es, otra criatura es. Y cuando te hayan sucedido estas señales, le dijo Samuel a Saúl: haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días. Y pronto veremos que Saúl no esperó hasta que Samuel venga para hacer el sacrificio. Y allí ya comenzó el descalabro, comenzó su derrumbe. Él comenzó desobedeciendo. Y allí vamos nosotros a comprobar que esta es una capacitación que Dios le dio para liderar. Pero ahí la pregunta que siempre vamos a tener en la mente es: ¿él tuvo una transformación genuina o no? Las evidencias bíblicas hay que buscarlas luego. Le dijo: espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Hasta allí bien. En tercer lugar, el corazón de Saúl fue mudado. Hubo una transformación del corazón, al punto que él profetizó entre los profetas. Como tenemos en el punto, el corazón de Saúl fue mudado.
Un hermano me dice, ¿qué, pastor? ¿Lo hizo mudo? No. Mudado es cambiado. Podemos mirar los sinónimos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Quiere decir cambiado. También quiere decir transformado. Miremos esto, es impresionante, hermanos. Primero de Samuel 10, 9 al 13. Léanlo, si no leyeron ninguna parte, aunque sea esto. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, quien Saúl, le mudó Dios su corazón. ¿Quién le mudó el corazón? Dios. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Él es con Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre él, Saúl. ¿Cómo vino? ¿Cómo vino? Con poder. Vino con poder. Yo recuerdo los hermosos testimonios que muchos contaron acá. Hoy hay bautismo. Y qué hermosos testimonios, hermanos. Tenemos sus grabaciones. Cuando eran jóvenes. Y preguntamos, ¿y estas personas dónde están? ¿Y dónde están lo que dijeron? Exactamente como el capítulo 10 del primer libro de Samuel. ¿Dónde están? No han perseverado. No han perseverado. Y se produjo todo esto. Y a uno le da tristeza. Porque es el que persevera hasta el fin. Y dice ahí el verso 10, y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder y profetizó entre ellos. Significa, comenzó a alabar a Dios. Comenzó a hablar las maravillas de Dios. ¿Quién? Saúl. Notarán ustedes después, verso 11, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, oye, y este guapo, este hombre atractivo, si este tipo ni conoce a Samuel, este nunca mostró interés por Dios. ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis, el hijo del rico, el muchacho con el que toda muchacha quería unirse en matrimonio? ¿Qué le pasó al famoso hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Uy, no puede ser. No puede ser. Saúl entre los profetas. Míralo cómo habla. Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio en Israel. ¿También Saúl entre los profetas? ¿Por qué produjo terrible impacto a Saúl profetizando? Porque todos conocían quién era él. Él era un hombre muy consciente de su porte, de su físico, de su atractivo, como esos muchachos que se dedican a alzar pesas y hacen ejercicio y se compran unas camisas bien ajustadas y andan ahí con el pecho de pollo y andan impresionando, y las muchachas dicen, oye, qué impresionante, qué muchacho. Se dejan impresionar del grandote, del musculoso. Mírale esos ojos increíbles, qué mirada, qué fuerte. Y todas las chicas, muchas chicas se derriten por ese muchacho. Y después resulta que es como Saúl. Y hay chicas creyentes que suelen caer
en la trampa. Miren sus vidas desastrosas después. Y también se buscan una como Saúl. No dicen, mis oídos han oído a muchos jóvenes fracasados. ¿Sabe qué dijeron? En esta iglesia no hay ninguna chica como para mí. Como que ellos son gran cosa. No son nada. Y también he oído a madres tan insensatas decir, me dijo uno en una ocasión, David, porque no me dice pastor, David, en la iglesia que tú diriges no hay ni una sola chica como para mi hijo y ni un solo muchacho como para mi hija. Ay, hermano, yo le dije, si no te arrepientes y no te retractas de estas palabras que has dicho, anótalo, tus hijos fracasarán. Y sus hijos fracasaron de una. Jóvenes queridos, si ustedes dicen eso, pónganse a llorar delante de Dios y díganle, Señor, deshonré. ¿Acaso no nos damos cuenta que es la iglesia de Cristo? ¿Qué es la iglesia de Cristo? La esposa del Cordero. En estos días alguien comenzó un grupo que le llaman Vamos a Funar. Funar significa vamos a dañarle el honor de las personas. Y jóvenes conocidos de la iglesia se hicieron parte de ese grupo diabólico. Funar significa, dice, funar alianza, alianza de milagro. ¿Y qué significa eso? Usted averigüe, es dañarle el honor a las personas. Dañarle el honor a la iglesia de Cristo. Y cuando nosotros nos informaron eso y vimos los nombres de algunos jóvenes y señoritas, nos pusimos a orar. Y algo hizo Dios que eso fue quitado. Y se invitaba a funar. Averigüen, padres de familia. Y yo les ruego que le pregunten a su hijo, no ahora, pero al llegar a la casa, pregúntele, ¿tú te hiciste parte de este grupo? Díganle que le digan la verdad. Y si no, pregúntenme a mí. Yo conozco todos los nombres y apellidos. Hermanos, hasta me tiembla el micrófono. Ponerse a dañar el buen nombre de Cristo, de la iglesia. Decir, aquí no hay una esposa para mí, para mi hijo. ¿Quién es su hijo? Como Saúl. No hay una esposa para mi hijo, no hay un esposo para mi hijo. ¿Quién es? No nos olvidemos que el que habla mal de la iglesia está hablando mal del cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo es su esposa, lavada por la sangre de Cristo. Y ustedes y yo somos parte del cuerpo de Cristo, de la esposa de Cristo. Vamos a funar, alianza. Bueno, como el diablo sabe que la iglesia avanza, siempre él quiere destruir. Hermanos, la destrucción de la iglesia nunca es de afuera hacia adentro, por favor. Es de adentro. Comienza con los elementos de adentro. Son sus propios miembros. De allí comienza el ataque del enemigo. No es externo, es interno. Y entonces dice que se hizo como un eslogan, un proverbio. ¿También Saúl entre los profetas? El cuarto punto. Yo sí le he puesto, he orado al Señor para poner esa palabra, la aparente humildad de Saúl, porque algunos autores, consiervos míos, dicen que él está aquí muy humilde. Yo le veo algo como una apariencia solamente, la aparente humildad. Así yo también puedo actuar, revestirme de humildad.
No, como que no tengo nada, como que no, yo tengo poco conocimiento. Y lo que quiero decir es que tengo mucho conocimiento. No, por ahí yo gano algo. Y entonces mostrar una falsa humildad o aparente humildad de Saúl al no descubrir su estatus de rey. Porque el tío le preguntó, oye, ¿qué pasó? Y el tío sí conocía a Samuel, pero Saúl no conocía a Samuel. Primero de Samuel, capítulo 10, versículos 14 al 16. Un tío de Saúl, dice el 14. Un tío de Saúl, hermano de Cis, dijo a él y a su criado, ese buen criado no era mal criado, era buen criado, lo guió a Saúl para que se encuentre con Samuel. Le dice, vamos, porque el profeta tiene algo especial que decirte seguramente. Y el tío le preguntó, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas, y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Eso sí fue cierto. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y no le dijo. Y aquí yo veo que muestra una falsa humildad. Porque ya él ya sabía, había sido ungido en el 10:1 como príncipe de Israel, como rey de Israel. Y le dice el tío, yo te ruego, sobrino, que me declares qué os dijo Samuel. Y miren verso 16, y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Como la persona dice, sí, yo vivo allí en un chalecito pequeño, una media agüita, y vive en un edificio de 5 pisos. Por ahí tengo un lotecito de terreno y tiene 100 hectáreas. Ahí tengo un carrito viejo por allí. Hermano, pura falsa humildad. Y ese es el accionar aquí de Saúl. Bueno, tío, tú que conoces a Samuel, he recibido una honra que tú no imaginas, no merezco. Samuel me ungió como rey de Israel. Sobrino, no lo puedo creer. Y hoy hubiera recibido palabras, porque él dice que conocía a Samuel. Y ser amigo de Samuel era una cosa importante, porque Samuel era el hombre más influyente en todo el reino de Israel. Era el instrumento de Dios. Y es bueno, hermano, ser amigo del pastor. Nosotros en la casa en la que crecimos, siempre consideramos que ser amigos del pastor era un honor. Y yo les he contado que mi padre y mi madre nos decían a los 7, cuando nos llevaban pequeños, nosotros no podíamos salir del templo sin darle la mano y un abrazo al pastor y a su esposa. Para los que no saben, mi pastor, desde que éramos pequeños, Isabel y yo, en los primeros años, el pastor Jorge Rodríguez Zacoto, y luego, largos años, el pastor Dídimo Sánchez Freire. Y él vive, y le pueden preguntar si era verdad, pero siempre terminaba el culto saludarlo a él. Y era un honor ser amigo de Samuel, y el tío era amigo de Samuel. Pero falsa humildad. No le dijo, no dijo nada. Dice, no le descubrió nada. Y en último lugar, la proclamación pública. Ustedes noten que Saúl fue llevado en diferentes etapas. Primero Samuel habló con él, luego lo ungió en privado, lo hizo comer delante de 30 hombres convidados. Lean ustedes capítulo 9, verso 22. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado
Ese hombre, ese criado es honorable, porque lo guió a Samuel, los introdujo a la sala, a los dos, y les dio lugar a la cabecera de los convidados. Mire, les dio lugar. Yo he tenido el honor de personas que me han acompañado manejando el vehículo. ¿Y saben qué hacen donde me invitan? Me sientan a mí en el lugar de honor y también al que me acompaña conduciendo el carro. También un siervo de Dios. Y a mí me ha dado alegría la honra que también le han dado al que va llevándome conduciendo el carro. Muchas veces yo mismo manejo, otras veces me manejan, me llevan otras personas. Y dice aquí, Samuel tomó a Saúl y a su criado. ¿Dónde lo dejan al criado siempre? Afuera. En muchas casas, la empleada, ¿dónde duerme? Allí en una bodeguita, la mansión. Y la empleada come allí agachadita, pero no come en la mesa principal. Acá no. Acá este criado dice que lo pusieron a la cabecera y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. ¿Quiénes eran esos 30 hombres? Los más influyentes de Israel. Una cena, un banquete. Samuel lo ungió, comieron delante de 30 hombres y ahora lo proclama delante de todo el pueblo. Sigue un proceso electivo. En los versículos 17 en adelante, después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, a todo el pueblo, y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Aquí Samuel está amonestando. Samuel tiene todavía enojo santo. Dice un autor, Samuel está picado. No estaba picado. Samuel estaba triste. Y le dice en el verso 19: pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. Samuel era claro, frontal, directo. No como a veces nuestra cultura. No le decimos a la persona: ese es un mal del que tenemos que abandonar. Este muchacho, quien quiera que comenzó ese grupo, ¿por qué no se identifica con nombre y apellido? ¿Por qué se presenta como anónimo? Un anonimato es un pasquín, es una calumnia. Pero ¿por qué no somos como Samuel, diciendo de frente, cara a cara, hermanos, con sinceridad? ¿Y por qué la persona se desahoga y emana todo su odio en las redes sociales, y cuando tiene a la persona delante no le dice absolutamente nada o huye de ella? Pero Samuel no. Yo oro mucho a Dios para que los jóvenes puedan aprender y puedan ser directos. Qué fácil es hablar mal de una persona a espaldas de ella. Hermanos y amigos, no lo hagamos. Y formemos en nuestros hijos un carácter de Cristo y un carácter como el de Samuel. Le dice: pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino que pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y Dios les va a dar lo que ustedes quieren. ¿Qué quieren? Rey. Tomen, ahí está el rey. Y haciendo Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Y de la tribu de Benjamín, Cis. Y de allí Cis, su hijo Saúl. Dice el versículo 21: e hizo llegar la tribu de Benjamín por su familia, y fue tomada la familia de Matri,
y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado, que era muy humilde. Dice, estaba por allí escondido. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje, el equipaje, porque venían de diferentes lugares y cada uno tenía su maletita. Ahora que vamos a llevar a los jóvenes al campamento, cada uno va con su maleta y en un lugar se apilan 200 maletas. Ese es el bagaje. Y ahí se escondió Saúl. Parecía humildito. Hermano, me han dicho que usted canta muy bien. No, yo no. Si usted mira mi voz, no, por ahí canto algo. Y es buen cantante. Oye, me han dicho que tú tocas muy bien. Por la gracia del Señor. No dice por la gracia del Señor. Sí, por ahí más o menos. Me han dicho que tú eres un destacado estudiante. Sí, por ahí más o menos, cualquier cosita. Así era Saúl. No decía lo que tenía en su corazón. ¿Saben qué decía Saúl en su corazón? Yo merezco este cargo. Claro, pues ¿a quién más van? Yo sí pensaba, cuando buscaban rey Israel, ¿a quién más podían buscar sino a mí? Hermanos, ¿cuántas veces una persona fue puesta en un cargo que usted dijo, mire a quién pone el pastor? Si yo debería haber sido llamado, yo debería estar en ese cargo. ¿Cómo se llama eso? Puro orgullo. No, dicen algunos jóvenes, el campamento no, esas camas no son como para mí, esas habitaciones, no, pues yo tengo otro nivel. Pero si campamento quiere decir incomodidad. El campamento no es cómodo, que los padres nos ilusionen, no. Es un lugar lleno de literas, un baño para 10 personas. Y ir a un campamento, desde allí ya comienza la humildad. Y se va formando el corazón de los jóvenes. Preguntaron y se escondió. Entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ya leímos ese versículo, ¿habéis visto al que ha elegido a Jehová? Miren, este grandote es majestuoso, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó, dice, con alegría, diciendo, viva el rey. Leamos el verso 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y todo esto Samuel lo hizo con tristeza, y les escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa. Gabaa, recuerdan, es donde hubo ese acto violento contra la concubina del levita. Abusaron de ella toda la noche. De allí era Saúl. Y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Y el último versículo, el 27, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco. Y ahí él logró bien Saúl. Y no le trajeron presente, mas él disimuló. Pero después se vengó y él disimuló. Hermanos queridos, miren algo de Saúl en el capítulo 15. Ahí como comienza la Reina Valera con el título, pronto. Solo pasaron 7 días y Samuel no esperó.
Saúl no esperó a Samuel. Saúl desobedece y es desechado. No esperó a Samuel para que haga el sacrificio. Y capítulo 16, verso 14. Nos dice en el capítulo 10 que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Pero miren tristemente lo que dice ahora 16, 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Qué pena. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Veremos cómo su vida se fue apagando pronto, muy pronto. He escuchado que esta noche van a bautizarse 20 personas. A veces se bautizan 40. Hermosos testimonios. Quedan grabados. Nosotros los miramos y luego esas personas se van apagando. Y cuando uno mira los videos, cuántas personas aquí estaban dirigiendo y levantaban sus manos al cielo y hasta lloraban cuando cantaban. Hoy no siguen al Señor, ni le sirven. Y en algunos casos, sus hogares destruidos. Por eso yo les invito que sigamos leyendo y meditando con mucho cuidado en la vida de Saúl. Ahí tengo unas cosas que he escrito y que creo que en la pantalla van a salir. Algunas aplicaciones. La primera, así como a Saúl, Dios nos da a todos las mismas oportunidades para conocerlo. Toda persona tiene oportunidad para salvarse. Toda. También la tenía Saúl. También la tuvo Judas. Toda persona. Él no quiere que ninguno perezca. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Pedro se arrepintió y lloró amargamente. Judas no. Judas Iscariote no. Pero también podía arrepentirse. Cristo murió por todo el mundo, por toda persona. Así como a Saúl, Dios nos da a todos las mismas oportunidades para conocerlo. Otra aplicación. Dios nos ha equipado para que le sirvamos como lo equipó a Saúl. ¿Cómo lo equipó a Saúl? Dice, vino el Espíritu de Dios en Saúl con poderes. Lo equipó, lo capacitó. Pero él no hizo buen uso de ese equipamiento. ¿Y cuántos tomaron los 4 años del seminario, muchos años en la ruta de discipulado y han recibido tantos cursos, tantas capacitaciones, pero no ponen por obra lo recibido? Bueno, Dios capacitó a Saúl. Otra, el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de arrepentirse porque estaban obrando fuera de la voluntad de Dios. Bien puede decirlo, ¿sabe qué? Nos equivocamos. Este no es el rey que necesitamos. Ya tenemos, Jehová es nuestro rey. No, lo desechamos a este. Todavía podían retractarse, pero no lo hicieron. Nosotros también, hermanos, podemos volvernos a Dios. ¿Y cuánta gente que conoció a Dios? Bueno, se convirtieron, se bautizaron, pero no le siguen, no le sirven, ni siquiera ya se congregan. Hermanos, ¿cuál debe ser su actitud y la mía? Orar a Dios. Y cuando nos encontremos con esas personas, decirle, mi hermano, vuelve a Dios. Es Satanás el que pone alguna excusa siempre. ¿Y alguien puede inculpar a esa persona? No, cada persona, dice Ezequiel, es responsable de su alma. Yo sí creo que la iglesia cumple con todo lo que Dios le ha ordenado. Procura cumplir.
es responsabilidad de cada persona si le sigue o no, si le sirve o no. Podemos volvernos a Dios. ¿Cuándo? Hoy. Hoy podemos volvernos a Dios. Otra, a pesar de la necedad de Israel, Dios capacitó a Saúl con todo lo necesario para reinar. Con todo lo necesario. Pero Saúl no fue coherente de ninguna manera, ni fue agradecido, y no hizo uso de esa capacitación que Dios le dio. El mismo Espíritu de Dios vino sobre él. Y en último lugar, Saúl fue un fracaso y tiró todo al tacho de basura. Nosotros no descuidemos, hermanos, la salvación que el Señor nos ha dado. Busquemos en Hebreos el capítulo 2 y los versículos 1 al 4. Jóvenes queridos, cuiden su salvación. No se hagan parte de esos grupos funar. Vamos a funar, vamos a destruir la vida de las personas que disfrutan haciendo eso. Tengan cuidado. Hebreos 2, 1 al 4. Por tanto, el que no oye esto es por tonto. Por tanto, Hebreos 2, 1 al 4. Es necesario hoy que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, los ángeles también hablaron, dijeron un mensaje de parte de Dios, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si como Saúl descuidamos una salvación tan grande? El Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder. ¿Cómo escaparemos nosotros hoy si descuidamos? El antónimo de descuidar, ¿cuál es? Cuidar. Cuidar. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Hermanos, con diligencia cuidemos la salvación. ¿Qué es cuidar la salvación? Oremos. Miren, hoy nosotros cuidamos la salvación, nos levantamos de madrugada a orar. Cuidamos la salvación estudiando la Biblia. Cuidamos la salvación asistiendo como hoy. Cuidamos la salvación predicando. Cuidamos la salvación cantando a Dios, adorando a Dios. Hermanos, cuidando la salvación. No calumniando con nuestra boca. Jóvenes queridos, no se junten a muchachos y chicas que tienen mal testimonio, mala conducta. Apártense de esas personas. Cuiden su salvación. Cuidamos la salvación viviendo como Jesús vivió aquí en la tierra. Cuidamos la salvación ejerciendo el don y talento que Dios nos ha dado. Dios lo capacitó a Saúl, pero él no hizo uso de esa capacitación que Dios le dio. Ustedes y yo no descuidemos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor. Amado Dios, aquí estamos delante de ti de pie, de rodillas delante de ti, para estar de pie delante de los hombres. Gracias por tu palabra tan oportuna. Y cuando estudiamos la vida del pueblo de Israel y la vida de Saúl, nos ponemos muy tristes
cómo luego comenzó una persecución terrible contra David, el ungido de Dios. Una sola cosa procuraba Saúl con David: matarlo. Y lo vamos a mirar a Saúl persiguiendo a su propio hijo Jonatán. Jonatán era un hijo fiel, obediente, consagrado a Dios, y dio grandes victorias a Israel. Pero su padre Saúl le tenía envidia y procuraba una cosa con Jonatán: asesinarlo. El pueblo lo defendió. ¿Y cómo gastó toda su vida persiguiendo al siervo de Dios? Y señores, y Saúl no era uno de afuera, era de adentro. Y Señor, dentro de la iglesia hay personas que se dedican a perseguir al siervo de Dios, a perseguir al ungido de Dios, y quieren un solo objetivo: destruirlo, acabarlo. Todo esto es obra de Satanás. Pero oramos, Señor, que los aquí presentes, ninguno se deje usar por el diablo para continuar en esa persecución o para comenzar una persecución para destruirlo, porque puede ser su final muy triste, como el triste final de Saúl persiguiendo al siervo de Dios. Esto era todo dentro. Este es Saúl, a quien vino el Espíritu Santo con poder. Pero Señor, él no fue fiel. Ayúdanos para que nosotros seamos fieles. Y en esta hora oramos por aquellos que comenzaron bien su carrera, pero que no persistieron. Y seguramente ellos a alguien puede que culpen de su fracaso. No, a nadie tienen que culpar. Ellos mismos se han apartado, se han alejado. Pero en esta hora aquí, mis hermanos y yo, oramos para que se vuelvan a ti con un corazón contrito, con un corazón humillado. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Hermanos, allí de pie usted clame, dígale: Señor, ayúdame para que yo sea fiel. Ayúdame para mantenerme santamente. Forma el carácter de Cristo en mí. Continúa, Señor, formándote en mí. Que yo te sirva, Señor. Y amigos, los que nunca se han arrepentido. Es triste el final para la persona que vive y muere en sus delitos y pecados. Cristo murió en la cruz por usted. Allí de pie, o los que están conectados, dígale: Señor, en esta hora yo reconozco que he pecado contra ti. Perdóname todas mis maldades. Me arrepiento de lo malo que he hecho. He vivido de espaldas a ti. Perdóname. Con la sangre que derramaste en la cruz, limpia mis pecados, lava las manchas de mi alma. Hazme una nueva persona. Séllame con tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva, una vida abundante desde hoy. No otra religión, sino otra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, que seamos fieles y que mis hermanos y yo no descuidemos esta salvación tan grande que tú nos has dado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos, y a los hermanos que se han conectado con nosotros, que Dios les bendiga. Les damos un abrazo en el amor de Cristo. Que Dios los bendiga.